Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, personas que nos están acompañando, sean bienvenidos y bienvenidas. Es un placer, un honor y un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta hermosa tarde, domingo 24 de abril del año 2022. Vamos a iniciar con la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros de esta tarde, de este sermón. Vamos hoy a iniciar poniendo la reunión en las manos de Dios, poniendo la enseñanza en las manos de Dios a través de la oración. Acompáñenme en oración, hermanos. Señor, bendito, glorificado, exaltado, alabado, loado sea tu nombre, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. A ti cantaré yo con mi vida, Señor. Te cantaré en salmos mientras vivas, Señor. Padre, y gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estar hoy aquí, Señor. Bendito seas por eso, Señor. Padre, y aún te agradecemos por la oportunidad que nos has dado hace unos momentos de poder alabarte, de poder cantar a tu nombre, de poder glorificarte, Señor, y ser bendecidos, Señor, a través de la adoración y la alabanza, Señor. Pero ahora, Señor, queremos pedirte por esta predicación. Queremos pedirte por este sermón, que es la segunda parte de esta reunión, Señor. Bendícenos, Padre. Que la palabra que hoy va a ser dada, Señor, no sea dada por ningún hombre, Padre. Que no sean palabras de un hombre, Señor, sabiduría de un hombre, experiencias de un hombre, opiniones de un hombre, sino sea tu palabra viva y eficaz, Señor. Padre, que de tal manera que pueda traspasar el corazón de cada una de las personas que hoy están aquí presentes, Padre, y esta palabra pueda producir salvación, esta palabra pueda traer vida, Señor. Te lo pedimos, Padre. Recibe tú toda la gloria de esta enseñanza, Padre. Padre, y te pido misericordia, Padre, para un siervo inútil, Señor, para poder hablar de tu verdad, Señor. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar, hermanos, entendiendo lo que hoy Dios quiere mostrarnos a través de las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. Como saben, estamos teniendo ahorita una serie de enseñanzas que todavía van a durar un tiempo más, pero que son de suma importancia. Y esta serie de enseñanzas están tituladas Los atributos de Dios, porque expresan de cierta manera lo que Dios es en esencia. Esta serie de enseñanzas nos ayudan a poder entender cómo es Dios, quién es Dios verdaderamente a la luz de las Escrituras. Y esto es muy importante para poder adorar al verdadero Dios, para poder orar, servir, aprender, escuchar, leer del Dios verdadero. Es muy importante esto, muy importante. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento sea renovado y así nuestra vida sea transformada. Y dice el libro de los Salmos, el salmista, que es el rey David, en el capítulo 9, versículo 10, la primera parte: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En Dios han de confiar única y exclusivamente, y por razones obvias, aquellos que han sido salvos, pero que a la par conocen su nombre, conocen quién es Dios, conocen quién es su Salvador, conocen quién es Yahvé, Jehová, Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Y cuando conocemos a Dios, confiamos naturalmente en Dios, porque vemos cómo verdaderamente Dios es. Y esta enseñanza nos trae un nuevo atributo, y está titulado el decreto de Dios. El decreto o los decretos de Dios. Ese es el atributo que hoy vamos a ver. El decreto de Dios. Los decretos de Dios. Hace 8 días se nos hablaba acerca de la voluntad de Dios.
Como dice Romanos 12:2, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Podemos citar varios textos de las Escrituras, como el Salmo 143, versículo 10. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Podemos ver el ejemplo de Jesucristo cuando estaba en Getsemaní, rogando al Padre: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Podemos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Podemos ver como dice también el Salmo 32, versículo 8: te mostraré por el camino que debes de andar. Y de una manera preciosa se nos hablaba la semana pasada acerca de la voluntad de Dios. El decreto de Dios va totalmente de la mano de la voluntad de Dios, hermanos. Si te das cuenta, son palabras que hasta podrían ser sinónimas: decreto, voluntad. Pero el decreto es todavía algo más profundo. Y vamos a ver primeramente algunas palabras que son sinónimas de la palabra decreto: designio, dictamen, edicto, estatuto, mandamiento, mandato, orden, ordenanza, precepto, y podríamos sacar unos 5 sinónimos más que nos indican todo lo que engloba un decreto. Pero vamos a ver la definición que los diccionarios seculares y particulares nos brindan hoy en día. Dice la definición secular: el decreto o los decretos son una resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Es una decisión que toma una persona con poder, en pocas palabras. Persona, organización con poder para tomar esa decisión, con esa autoridad. Decisión de un gobernante o de una autoridad o de un tribunal o de un juez. Es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Acción y efecto de decretar, lo cual es un plasma, una decisión. Un decreto plasma una decisión de una autoridad competente. Se trata de una decisión, disposición o mandamiento proveniente de un poder constituido, orden o decisión real. ¿Ok? Como que todas las definiciones que pude encontrar van de la mano. ¿Sí las pudimos entender bien? Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 46, versículos del 9 al 11. Vamos a ver qué es esto que nos dice el profeta Isaías acerca de los decretos de Dios. Isaías 46, versículos del 9 al 11. Dice Dios, dice Jehová: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, dice Jehová, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aleluya. Dice Jehová: yo lo he pensado y también lo haré. Yo he pensado y también lo haré. El versículo central en el que quiero que nos enfoquemos es en el versículo 10. Vamos a leerlo nuevamente. Fíjate lo que dice: anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio de todas las cosas, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Así dice Jehová: mi consejo va a permanecer y yo haré lo que yo quiera. Así hay algunos seres humanos, ¿verdad?, que se apropian de las palabras de Jehová, Dios de los ejércitos, y dicen: yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Déjame decirte algo: tu consejo
tu opinión, tus secretos, tus decisiones, mandamientos, lo que tú quieras, jamás van a permanecer en contra de la voluntad de Dios. Jamás. Porque Jehová dice, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. ¿Qué son los decretos de Dios, amados? Podemos llegar a esa pregunta. Un rey edicta decretos y por lo tanto el decreto real debe de ser cumplido, porque si no, ¿qué pasa? Hay consecuencias, hay castigo, hay muerte, hay sufrimiento. Un rey edicta decretos, el decreto real debe obedecerse. Dios, siendo rey del universo, no de un país, no de una nación, no de un municipio, Dios, siendo rey de todo lo que existe y de todo lo que hay, utiliza el mismo lenguaje que los reyes en esta tierra, pero con la autoridad competente para hacerlo. Con la autoridad competente para hacerlo. Los decretos de Dios son su propósito eterno conforme al consejo de su voluntad. El decreto de Dios son ese propósito eterno que siempre ha existido conforme a su voluntad, conforme lo que a Él le plazca, conforme lo que Él quiere, conforme lo que Él desea, conforme lo que Él ha planeado para su propia gloria, además de todo. Él decreta, y desde ahorita lo decimos, y vamos a concluir al rato con lo mismo. Los decretos de Dios siempre son para su gloria, para que Él sea glorificado a través de lo que Él decreta. Él ha predestinado todo lo que va a llegar a suceder. Lo dice Isaías, todo lo que iba a suceder, yo lo dije desde el principio, yo lo hice desde la antigüedad, todo lo que iba a pasar. Y cuando Dios dice todo, Dios no está juzgando a quien nada más dijo la mitad de las cosas. Cuando Dios dice, yo decreté todo, es porque Él decretó todo. Los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Él, basados en su consejo sabio, en su consejo santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, y más adelante veremos qué quiere decir esto, para su propia gloria, ordenó eficazmente o permisivamente todo cuanto ocurriría. Y a lo mejor lo que acabo de mencionar hace unos momentos suena raro: inmutablemente, libremente, eficazmente, permisivamente, pero todo va de la mano con los decretos de Dios. Y ahorita vas a ver por qué. Ahorita vamos a ver por qué, pero en otras palabras, los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados por Él desde la eternidad, de tal forma que Dios conoce, organiza y ha orquestado desde siempre todo cuanto ha de ocurrir. Todo lo que ha de ocurrir, Dios desde siempre lo ha planeado, lo ha preparado, lo ha decretado, lo ha orquestado. En pocas palabras, hermanos, los decretos de Dios describen su control soberano sobre todo lo que existe. Como Rey de la tierra, Dios promulga decretos, Dios establece decretos que regulan el mundo, la naturaleza, la creación, a nosotros mismos. ¿Tú crees que cuando hay un terremoto en México, en Japón, en Chile, en donde sea, es algo arbitrario, es algo al azar, es algo que ocurrió de la nada simplemente porque sí? No, Dios tiene orquestado cada una de las cosas que suceden. Nada ocurre porque pasó de la nada, nada. Los tsunamis, los terremotos, todo lo natural, el simple hecho de llover, de cuando llueve, ha sido orquestado por Dios. Dios no deja nada que pase porque pase, nada, porque Él todo lo ha decretado. El decreto de Dios es tan completo como su gobierno, que se extiende a todas las criaturas y a todos los eventos. Y la Escritura, las Sagradas Escrituras, hermanos, atribuye a los decretos de Dios justos, los decretos de Dios justos, solamente a su sabiduría divina.
De otra manera nadie podía decretar otra cosa. Hemos visto en semanas pasadas que Dios es sabio y vimos la sabiduría de Dios. Gracias a su sabiduría existen sus decretos. Gracias a su voluntad existen los decretos. Gracias a que Él es Dios existen sus decretos. Y a lo mejor en las Escrituras encontramos muy pocos versículos que nos hablen con literalmente la palabra decreto, pero encontramos muchos pasajes y bajo una variedad de términos. Escucha, las Escrituras dicen muchas veces de los decretos de Dios y los llaman propósito eterno, determinado consejo, conocer de antemano, conocer previamente, misterio de su voluntad, el beneplácito de su voluntad, etcétera, etcétera. Y la mayoría los encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 3. Nos deja ver cómo Dios, de alguna manera, decreta todo lo que existe y todo lo que hay. Dios es soberano. Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera, sobre todo, sobre mi vida, sobre sus vidas, sobre la vida del mundo entero. Sobre todo, Él tiene el derecho porque Él es rey, Él es soberano. ¿Quién le va a poder decir a Dios, Dios, no se hacen así las cosas? Y aunque alguien se lo dijera, ¿crees que Dios le haría caso? ¿Crees que Dios rechazaría o se negaría a su voluntad por lo que un simple hombre pueda decirle? Amados, no. Lo que está ocurriendo a nivel global, en todo el mundo, en toda la tierra, es el decreto soberano y autoritativo de Dios. Poniendo de ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, una guerra que a lo mejor está muy lejos de aquí, pero que está ocurriendo. No ocurrió de la nada porque el presidente de Rusia dice, pues yo soy el presidente y yo decido lo que quiero y yo hago con mi país lo que yo quiero y vamos a atacar porque yo quiero. No, amados, todo ha sido orquestado por Dios. Todo ha sido orquestado por Dios. Nada sucede por mera casualidad. Nada sucede por mera casualidad. Dios tiene autoridad para determinar todas las cosas, nos gusten o no nos gusten. Dios tiene el derecho y la autoridad de decretar y determinar todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Fuera de angustiarnos, eso debería traer consuelo en nuestras vidas. Señor, no sé por qué está pasando esto, pero sé que estás detrás de eso. Gracias. ¿Sí me doy a entender, amados? Cuando logramos entender que Dios decreta todas las cosas, no hay por qué tener inquietud, no hay por qué tener incertidumbre, no hay por qué tener dudas acerca del futuro, porque sabemos que Dios ya ha decretado todas las cosas desde antes de que el mundo existiera. De verdad, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado todo lo que había de suceder. Todo. Eso debe de traer descanso en nuestras vidas, de saber de que nada ocurre porque simplemente ocurrió, sino que Dios está detrás de todo. Dice el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21:30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y es algo que a lo largo de Proverbios y Salmos se nos dice: no hay quien pueda rebelarse contra ti, el hombre tiene muchos pensamientos, pero el consejo de Jehová permanecerá. El hombre son las disposiciones de corazón, pero Jehová es el que hace el camino. O sea, a lo largo de todos Salmos y Proverbios vemos esto, amados. Vemos que el decreto de Dios permanece para siempre. El decreto de Dios es su propósito de determinación con respecto a todas las cosas, amados. Y vamos a ver una cosa muy importante
que hoy es necesario entender para entender, vaya la redundancia, los decretos de Dios. Dentro del decreto general de Dios, se nos dice que Dios ha decretado todo lo que ha de suceder. Nada frustra el decreto de Dios, nada escapa del decreto de Dios y nada condiciona el decreto de Dios. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Dentro del decreto de Dios hay dos aspectos muy importantes que hay que entender. Que los decretos de Dios son universales y que los decretos de Dios son incondicionales. ¿Qué es esto? Los decretos de Dios son universales y quiere decir que nada ni nadie se escapan de los decretos de Dios, de lo que Dios ha determinado. Nada escapa del decreto de Dios. Todas las cosas ayudan a bien porque Dios tiene todo el poder para usar todo lo que existe para cumplir su propósito. Hay veces en las que como seres humanos vemos algo echado a perder, algo destruido, algo que ya no tiene remedio, algo que ya no tiene solución, cosas malas, cosas adversas, cosas tristes, cosas frustrantes. En las manos de Dios todo ayuda bien, porque Él es capaz de usar todo lo que existe con tal de cumplir su propósito. Cosas buenas y cosas malas, de verdad te lo digo, cosas buenas y cosas malas. Hay veces en las que Dios usa cosas que no entendemos para obrar en nuestras vidas. Y conozco gente que ha tenido que literalmente terminar en una situación terrible con tal de que Dios hablara a su corazón a través de esa situación. Aún nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, a veces Dios permite que atravesemos cosas terribles aparentemente para poder hablar a nuestras vidas. Cosas buenas y cosas malas, hermanos. Con Dios no existe el azar, no existe la probabilidad, no existe la casualidad. No es de que Dios tire un dado a ver si sale 1, a ver si sale 2, a ver si sale 3, a ver si sale 4, a ver si sale 5, a ver si sale 6, y depende del número que salga, tomaré yo una decisión. Dios no juega al azar, Dios no juega a los dados, no hay nada arbitrario en Dios. Todo lo que existe porque verdaderamente Dios lo ha decretado. Si has oído que mucha gente dice, es que es el destino, es que es el azar, fue una casualidad, fue una coincidencia. No, amado. No, en Dios no existe el azar, la casualidad, la probabilidad, porque lo que Dios dice se hace, y cuando Él dice se hace, y como Él dice que se hará, se hace. Lo que mucha gente le llama destino, yo le llamo la voluntad de Dios. Acuérdate, de alguna manera aún quiero expresarte que nuestra muerte ya ha sido decretada. Dios sabe cuándo voy a morir. Dios sabe de qué voy a morir. Dios sabe las circunstancias en las que voy a morir. Y tú también. Dios ya lo sabe. Ni un día más se va a añadir a tu vida, ni un día menos se le quitará a tu vida. De verdad, Dios sabe la hora de nuestra muerte. Y por la causa que sea, pero Dios la sabe. Y cuando Dios dice, vas a morir, Él no está jugando. Hace poco murió una tía mía por COVID. Escuchaba a su hijo, mi tío, porque él es mi tío y mi tía que falleció es mi tía abuela, por parte de la familia de mi abuelo materno. Y decía mi tío, su hijo, si tan solo hubiéramos hecho más, si tan solo lo hubiéramos llevado al doctor antes, si tan solo hubiéramos hecho esto, y hubiera, mi madre seguiría con vida. Yo entiendo que es su dolor, yo entiendo que es su remordimiento, pero aunque hubieran hecho lo que hubieran hecho, la voluntad de Dios era que mi tía muriera. Porque si la voluntad de Dios hubiera sido otra, aunque tuviera 30 de oxigenación, ¿tú crees que Dios no lo hubiera podido levantar? Lo ha hecho en otros casos.
Acuérdate de aquella historia en el libro de los Reyes, cuando este rey perverso, Acab, esposo de Jezabel, que adoraban a Baal y buscaban matar a los profetas, y mataron a muchos profetas, y Elías era uno de los que querían matar. Acab iba a ir a la guerra, y un profeta, antes de ir a la guerra, le dijo: vas a morir en el campo de batalla. Y él no le hizo caso, pero nada tonto podemos decirlo de esa manera. Acab le dice a un hombre: tú vas a ir vestido como el rey, y yo me voy a disfrazar de soldado, para que cuando te vean no me maten a mí, sino te maten a ti. Básicamente agarró a Josafat de un escudo humano. ¿Y qué pasó en el campo de batalla? Los enemigos fueron por el que iba vestido del rey, cayendo en la trampa, cayendo en el engaño. Pero Dios había decretado que el rey Acab había de morir en el campo de batalla, y un soldado enemigo disparó una flecha a la aventura, a ver a qué le atino. No fue azar, no fue suerte, no fue mala suerte, fue el decreto de Dios, porque esa flecha cayó justo en medio de la armadura y penetró su piel, y acá murió. Ese es Dios que orquesta todas las cosas. Ese es Dios que orquesta todas las cosas. Alguien podría leer esa historia y decir: qué mala suerte tuvo el rey acá. No fue suerte, fue Dios que decretó lo que él había de decir, y Acab no pudo escapar de ese decreto que Dios había dicho. Hoy en día sí hay muchos seres humanos que dicen: si tan solo hubiera llegado 15 minutos antes, ese trabajo hubiera sido mío. Si tan solo hubiera dicho eso o esto en la entrevista, el trabajo hubiera sido mío. No es así. No es así, porque si hubiera sido la voluntad de Dios, no hubiera habido nada que te impidiera entrar a ese trabajo. Pero como no era la voluntad de Dios, no entraste. Y déjame decirte que yo viví eso el año pasado. Hice mi examen en la universidad, para ser sinceros, hice 4 exámenes para la universidad, y en uno me hicieron falta 3 preguntas bien para poder entrar. ¿Se te hacen muchas o se te hacen pocas? Muy poquitas. Prácticamente rocé con el ingreso a la universidad, y puedo decirte que de ese examen era tan difícil que, siendo sinceros con ustedes, amados, contesté como 10 preguntas al azar, de no saber qué iba a responder. ¿Tú crees que si no hubiera sido la voluntad de Dios que me quedara, esas 3 preguntas las hubiera contestado al azar de una manera correcta y hubiera ingresado? Por supuesto, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ves eso y dices: Dios lo hizo de la mejor manera que lo pudo haber hecho. Dios lo hizo de la mejor manera que Él lo pudo haber hecho. Vivamos tranquilos entonces, amados, descansando en las manos de Dios. Gracias a Dios no estamos en las manos de un hombre, porque si nuestro destino, nuestra voluntad, nuestro futuro dependiera de un hombre, estaríamos sin dormir toda la noche. Gracias a Dios nuestra vida está en las manos de Dios, y no en las de ningún hombre. No en el dinero, no en nuestra casa, no en nuestro trabajo, no en nuestra familia. En las manos de Dios está nuestro futuro. Amén. Y por último vemos que el decreto de Dios, eso fue que el decreto de Dios es universal, pero también el decreto de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto de Dios va a suceder y no hay nada que puede impedirlo o frustrarlo. No lo podemos comprender, pero todo lo que sucede, ¿por qué sucede? Podríamos preguntarnos. Todo lo que sucede en el mundo, todo lo que sucede en mi vida, ¿por qué sucede? Porque Dios lo ha determinado desde el principio. Pero todo lo que sucede, ¿podría no haber sucedido? A lo mejor podríamos preguntarnos. ¿Todo lo que sucede podría no haber sucedido? De ninguna manera, amados, porque el decreto de Dios es incondicional. Nada frustra. El decreto de Dios quiere decir que lo que Dios ha decretado, no hay nada ni nadie que pueda oponerse y frustrar ese decreto. Cuando Dios determina algo, lo hace, y ese es nuestro Dios. Cuando Dios determina algo, Él lo hace, y lo hace bien. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dicen las Escrituras? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Ese es nuestro Dios.
el que cumple lo que dice. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Es que ya le prometí esto a la gente, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder cumplir, me arrepiento de lo que... No, amados, no. Dios no es hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo cumple y Él lo hace de una manera perfecta y sin igual. Perfecta y sin igual. Nada condiciona el decreto de Dios, que es incondicional. Quiere decir que nadie aconsejó a Dios ni nadie le dijo qué hacer. Si Dios determina todas las cosas, entonces ninguna de las cosas determinadas puede determinar lo que Él ya determinó. Dios va a hacer que su decreto se cumpla. Esto suena chistoso. Ninguna de las cosas determinadas puede determinar lo que Él ya determinó. Suena confuso, pero déjame explicarte. Ninguna de las cosas que Dios ha determinado pueden determinar lo que Él ya determinó. ¿Qué quiere decir esto? Dios determinó viendo hacia futuro, antes de que existiera todo lo que hay. Esto quiere decir que Él no se fijó en lo que iba a pasar y que en base a eso determinó lo que efectivamente iba a pasar. No, Él determinó lo que iba a pasar de una manera incondicional, de una manera sin condiciones. ¿Sí me entiendes? Cuando tú eres niño o fuiste niño e ibas al río, ¿qué hacías en el río? Bueno, si verdaderamente fuiste niño y tuviste infancia, agarraste una piedra y la aventaste en el río para que esa piedra rebotara varias veces. Yo lo he logrado y espero ir próximamente a un río para volver a lograrlo. Pero cuando vas al río y antes de lanzar la piedra, ¿qué haces? Ves el suelo, ves las piedras, tomas piedras, sientes las piedras, miras que las piedras sean como lisas, suaves por debajo, para que puedas lanzarlas y reboten, ¿verdad? En pocas palabras, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos piedras. ¿En base a qué? A la capacidad que tienen las piedras de rebotar. Dios no es así, amados. Dios no es así. Dios no dice, voy a traer salvación a la vida de Pepe, porque Pepe es hábil, porque Pepe es capaz, porque Pepe es bueno para esto, porque Pepe sirve para esto, porque Pepe es hábil en esto. No. Por eso el decreto de Dios es incondicional, porque Él no se fija en lo que eres, Él no se fija en lo que ibas o no ibas a hacer. Él dice, tú, porque así yo quiero, porque así me plació. Así es Dios, amados. Actúa de una manera incondicional. Y vamos a ver rápidamente 7 características de los decretos de Dios. Son muy rápidas. En primer lugar, los decretos de Dios son eternos. Los decretos de Dios no pueden ser temporales, ya que fueron concebidos desde la eternidad. Dios no ignora los eventos futuros que serán ejecutados por las voluntades humanas. Él lo ha predicho en innumerables casos, y la profecía que se encuentra en todas las Escrituras no es más que una manifestación de su previo conocimiento, su presciencia. Lo vimos hace poco, ¿se acuerdan? Las profecías en las Biblias están registradas porque Dios dio a conocer su voluntad que Él había determinado desde antes de que existiera todo. ¿Ok? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:5, para que te des una idea de por qué los decretos de Dios son eternos. En segundo lugar, son inmutables. Son decretos que no cambian ni varían. Dios nunca cambia sus planes y ellos no pueden ser frustrados. Lo que Dios decreta no varía ni cambia. Tal como Él lo determinó, así se quedará hasta el final. Y dice Job 23:13, si Él determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Aleluya. Son inmutables. Los decretos de Dios son sabios. Los decretos de Dios se llaman su consejo para indicar que son perfectamente sabios. Su sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y los medios más adecuados para lograr sus decretos. Dice Romanos
Salmos, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Has hecho todas ellas con sabiduría. Cuando alcanzamos los límites en nuestra mente y miramos hacia el misterioso reino del infinito que es Dios, podemos exclamar igual que Pablo en Romanos: ¡oh profundidad de la sabiduría y de las riquezas de Dios! Porque vemos que sus decretos son sabios, amados. Cuarto lugar, son libres. Dios estaba solo cuando hizo sus decretos. Fue antes de la fundación del mundo. Dios estaba totalmente solo y sus determinaciones no fueron influenciadas por ninguna causa externa. Era libre de decretar o no decretar, y decretar una cosa y no decretar otra. Esta libertad la debemos atribuir a aquel que es supremo, independiente y soberano en todos sus actos. Por lo tanto, Él no tiene consejeros o personas que puedan mejorar sus ideas. Lo que Él quiere, Él lo hace libremente. Quinto lugar, sus decretos son absolutos y soberanos. Afirmamos la soberanía de Dios y su poder para hacer y cumplir todo lo que Él quiera. En cada caso donde Dios ha decretado un fin, también ha decretado los medios para dicho fin. Dice Daniel 4:35 que no hay quien pueda decirle a Dios cómo hacer las cosas. Se le llama la voluntad de Dios para mostrar que Él no estaba bajo ningún control, sino que Él actuó de acuerdo con su propio placer, el beneplácito de su voluntad. Sexto lugar, son incondicionales. La ejecución de los mismos no se suspende bajo ninguna condición que pueda o no realizarse. Dios dice en su palabra, Dios dice que su consejo permanecerá y Él hará todo lo que Él quiera. Lo leímos en Isaías 46:10. Mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiera. Pero eso no podría ocurrir si su consejo dependiera de una condición que no se pudiera cumplir. Pero Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y por último lugar, los decretos de Dios son perfectos. Dios es incapaz de hacer algo erróneo. Para Dios no existen las sorpresas o los accidentes. Dios nunca ha tenido un pensamiento deficiente o incompleto. Entonces, ¿quién es el hombre para altercar con Dios? No nos corresponde conocer y saber las razones del Padre, decía Jesucristo. Y muchas veces el hombre en su mente humana dice: ¿por qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer, Dios? ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? Y pregunta y pregunta y pregunta y cuestiona a Dios. El último texto que hoy vamos a leer es Romanos 8:28. ¿Cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuántos verdaderamente entienden lo que está escrito aquí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Hay lugar para dudar de los decretos de Dios? Es un solo versículo el que te estoy leyendo. ¿Puedes dudar de los decretos de Dios al leer esto? ¿Puedes dudar de la voluntad de Dios al leer esto? ¿Puedes dudar del dictamen de Dios, del designio de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandatos de Dios, de las ordenanzas de Dios, de las órdenes de Dios cuando lees esto? ¿Cabe lugar a leer Romanos 8:28 de decir: ¿por qué lo haces, Dios? ¿Para qué lo haces, Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer, Dios? ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Hay lugar para preguntar eso cuando lees esto? ¿Hay lugar para altercar con Dios? ¿Hay lugar para tratar de conocer las razones del Padre y decir: sí, Señor, tus pensamientos son como los cielos, más altos que los míos, pero necesito saber qué es lo que vas a hacer, Dios? ¿Hay lugar para eso, amados?
Nada ocurrirá que Dios no lo haya permitido, lo haya decretado. Descansa en eso, amado. Descansa en eso. En que nada va a ocurrir que Dios no lo permite, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero también tengo que hacerte una advertencia. Tú también eres responsable. Tú también tienes responsabilidad. Porque si bien Dios decretó todo lo que hay, Él jamás es el autor del pecado. Él jamás creó el pecado. No podría salir de un Dios tan santo el pecado. Entonces tú también tienes que ser responsable. Y ahí tenemos el ejemplo de Judas. Déjame explicarte algo. Al principio te dije que los decretos de Dios son eficaces o permisibles. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro mi lápiz y lo dejo recargado aquí, el lápiz va a girar. ¿Y qué va a pasar si no lo agarro? Va a caer. Pero si en cambio agarro el lápiz y yo mismo lo suelto y lo dejo caer, es algo totalmente diferente. Los decretos de Dios son permisibles. Él ve las cosas que pasan y a veces deja que sucedan y que caigan, que giren, y Él no hace nada para impedirlo. Y esos son los decretos permisibles de Dios. Y los decretos eficaces de Dios es cuando Dios mismo toma el lápiz y lo suelta y lo deja caer. Eso lo llamamos, hermanos, causas principales y causas secundarias. Volvemos al ejemplo de Judas siendo entregado a Cristo por Judas. Dios determinó todo, hasta la muerte de Cristo. Hay gente que dice: Jesús murió porque Judas lo entregó, Jesús murió porque los fariseos lo juzgaron, Jesús murió porque los romanos lo enjuiciaron, Jesús murió porque Pilato lo ordenó. Jesús murió porque era la voluntad del Padre. Y lo dice Hechos 2:23. Pedro está predicando y dice: y Jesucristo fue entregado y crucificado por el determinado consejo de Dios que Él previamente había hecho. Es impresionante ese texto de Hechos 2:23, míralo. Hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Te das cuenta? Fue la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado, porque Él lo determinó por su consejo y desde una manera anticipada. Pero ¿qué es lo que pasa con Judas? ¿Qué es lo que pasa aquí con Judas? ¿El Hijo del Hombre, Jesucristo, tenía que morir? Por supuesto que sí. ¿Quién determinó eso? Jehová, Dios de los ejércitos. Y por lo tanto tenía que suceder. Pero Judas, por la maldad que había en su corazón, Dios decretó que él iba a morir. Y Él decretó que había de ser Judas. Pero así como el lápiz, Dios no agarró a Judas y lo soltó. Dios dejó que Judas rodara solo e hiciera su maldad, entregando así a Cristo. Esa es la causa primaria, es que Cristo tenía que morir. La causa secundaria, Judas fue la causa secundaria. Pero él fue plenamente libre, plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Jamás Dios lo obligó: y Judas, si tú vas a entregar a Cristo. Porque en todo caso, Judas podría llegar delante de la presencia de Dios y decirle a Dios: oye Dios, tu voluntad era que Cristo muriera, ¿a poco no? Sí, claro, entonces yo hice tu voluntad, déjame pasar en el cielo, porque yo cumplí tu voluntad. Sí, pero yo te di libertad y tú obraste mal y tú pecaste. Eres responsable, por lo tanto, de tus actos. Es la advertencia que quería darte antes. Sí, Dios ha decretado todo lo que hay, pero tú también eres responsable de tus acciones. Y algún día
darás cuentas de todo lo que has hecho. De todo lo que has hecho. Pues, sin más que decir, ¿a qué refugio podríamos acudir en los momentos de prueba? Si Dios no decretara todas las cosas, ¿a qué lugar podríamos ir en los momentos de prueba? ¿Qué paz, qué seguridad, qué consuelo habría en nuestras vidas si todo lo que pasara alrededor no estuviera en las manos de Dios? ¿Podrías dormir tranquilo? ¿Podrías dormir en paz sabiendo que todo lo que ocurre en el mundo es en total anarquía porque no hay un Dios detrás de todas las cosas? Oh, hermano, cuán agradecidos deberíamos de estar cada uno de nosotros de saber de que todo ha sido determinado por Dios y que lo ha hecho para nuestro bien. Yo sé, dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de tu vida, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, para darte una esperanza. Yo sé los pensamientos que tengo para tu vida. Y aunque pases esto, y aunque pases lo otro, y aunque atravieses esta situación, y aunque atravieses esta circunstancia, yo lo sé, yo lo sabía, yo lo planeé en tu vida, porque es mi decreto para ti. Y a veces estás como los discípulos en la tormenta, en la barca, solos, sin Jesús, y en eso ven a Jesús venir a lo lejos. Y ves tu tribulación, y ves tu angustia, y ves tu desesperanza, y ves tu dolor, y ves tus circunstancias, y ves algo borroso venir a lo lejos, y dices, un fantasma, qué espanto. ¿Y qué dijo Jesús? No, yo soy, no temas. Sí, estás en la tormenta, pero yo soy el que está permitiendo esa tormenta. No temas, no temas. Es hermoso, porque lo único que queda decir es: encomiendo a ti mi camino, confío en ti y tú harás. Salmos 37:5. Encomienda pues a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ya no queda más que hacer, no queda más que decir. Si Dios ha decretado todo lo que va a ocurrir en tu vida, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así de simple. Sea la circunstancia que sea la circunstancia que sea. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es de los que conforme a su propósito son llamados. Y podemos exclamar de todo corazón: porque de ti Dios, y para ti Dios, y de ti Dios son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. Amado Padre, gracias, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Porque en ti confiarán los que conocen tu nombre, Señor, y al conocer que tus decretos son buenos, son perfectos, son agradables, tus decretos son eternos, son sabios, son libres, son inmutables, son absolutos, son soberanos, son incondicionales, son perfectos. Descansamos en tu voluntad, Señor, y hoy te decimos, Padre, sea hecha tu voluntad en mi vida, Señor. Que no se haga como yo quiero, Señor, sino como tú quieres.
No importa lo que sea, no importa lo que signifique, que se haga como tú quieres, Señor. Porque sabemos, Señor, que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Gracias por eso, Padre. Hermano, hermana, Dios tiene tus días contados. No te preocupes cuando vas a morir, porque Cristo sabe cuándo vas a morir. Hermano, hermana, cada día trae su propio afán. No te preocupes por lo que vas a comer mañana, porque aún todos los cabellos de tu cabeza están contados. Y Dios sabe de lo que tienes necesidad antes de que se lo pidas. Y Él suplirá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tienes que ser responsable en tu vida y actuar conforme a la voluntad de Dios. Hoy quiero invitarte a que no tomes decisiones malas, decisiones apresuradas, en base a lo que tú crees, en base a lo que tú piensas, en base a lo que tú sientes. Encomienda nada más a Jehová tu camino, confía en Él y Él va a hacer, y Él va a obrar, y aquel que comenzó en ti la buena obra la terminará. Y Jehová cumplirá su propósito en ti. Su misericordia es para siempre, y Él no desamparará la obra de sus manos. Por lo tanto, nos mantenemos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió, y todo lo que Dios ha dicho se cumplirá al pie de la letra, tal como Dios lo dijo. Estamos en las manos de Dios. Y Él nunca se equivoca y nunca se equivocará. Todo pasa por su voluntad. Todo sirve para cumplir el propósito que Dios ha dado para nuestras vidas. Y a lo mejor cuando vives cosas difíciles no lo entiendes, pero descansa en la voluntad de Dios y déjale todo en sus manos. Déjalo todo en sus manos. Y nos postramos delante de ti, oh Rey soberano. Tú controlas, oh Dios, cada molécula del universo, cada átomo, cada molécula tú la controlas, Señor. Descansamos en tus decretos soberanos, Señor, porque confiamos que tú, Rey, tienes todo bajo control. Gracias, Señor, porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Dios les bendiga mucho, amados hermanos y hermanas, esperando con el favor de Dios que esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas. El tema del decreto de Dios o los decretos de Dios es un tema mucho más profundo y más complejo de lo que hoy se expresó. Pero con la ayuda de Dios hoy lo pudimos expresar de una manera clara y sencilla, de manera que podamos descansar en que todo lo que va a acontecer va a ser conforme a su voluntad. Sigamos adelante, confiando en la voluntad de Dios y poniendo manos a la obra, hermanos. Con una mano defender el muro y con la otra edificar. Porque si bien Dios decretó, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, a querer hacer la voluntad de Dios, hermanos, pero no te quedes nada más en querer hacer la voluntad de Dios. Hazla, hazla. Amén. Dios les bendiga mucho. Que tengan un hermoso día y nos vemos primero Dios dentro de 8 días a la misma hora, 11:00 de la mañana, para ver un nuevo decreto de Jehová, Dios de los ejércitos. Hermoso día.